Lo bueno es, el problema de este músculo es que no tiene su propio nervio, y no tiene su propia arteria ni su propia vena. Entonces, cuando no tiene un órgano, sus propios elementos vasculonerviosos, no es considerado un elemento independiente, digamos. Este esfenomaxilar se dice que, y por lo tanto, se dice que este esfenomaxilar es pues, un as aberrante que tiene el músculo temporal, ¿ya? Pero bueno, por si acaso lo escuchan en algún lugar, entonces ustedes pueden opinar sobre este esfenomaxilar, que en algún año lo hemos trabajado en el anfiteatro, algunos hemos encontrado y otros no, ¿ya? Bueno, estos músculos masticadores ya les he explicado en grandes rasgos, ya les he explicado, entonces voy a hacer un poco de recuerdo, porque ya hemos visto en región temporal, nosotros massetro también hemos visto en región masseterina, los dos pterigoideos tenían que ver en región pterigomaxilar, entonces solamente va a ser un recuerdo. Me dicen cuando llegue el... Ya, gracias. Ahí está, ¿no? La situación, ¿dónde está situada? En la fosa temporal, ¿no es cierto? Ahí está situada. Ahí está, ¿no? En la imagen del medio ustedes pueden ver. Todas estas imágenes son del Atlas de Sobota. En el medio pueden ver la fosa temporal, entonces ahí está alojada, ¿no? Y aquí está su forma, en la imagen derecha inferior. Tiene la forma de un abanico, ¿no? Es un músculo plano, radiado porque tiene varias líneas que corresponden a sus fibras musculares, ¿no? Y en la imagen izquierda inferior podemos ver eh, la dirección de sus fibras musculares y todas estas fibras musculares terminan en una lámina aponeurótica, tanto las fibras que van a originarse en la porción ósea como las fibras que van a originarse en la porción aponeurótica van a converger a esta aponeurosis, que casi tiene la misma forma que el músculo, ¿no? Y que poco a poco se va a convertir en un tendón. Me avisan cuando les llegue la imagen. Ahí está, Sí, veo, miren, una vez doctor. que ya ese tendón ha ido regresionando, se ha convertido en un tendón. Y ese tendón se va a ir a insertar en la apófisis coronoides, ¿ya? En toda la apófisis coronoides. Incluso va a descender sobre el borde anterior hasta muy próximo a la cresta bucinatriz, ¿ya? Pero no se va a insertar en la parte inferior de la cara externa de la apófisis coronoides. Aquí va a quedar libre esa parte inferior de la cara externa de esta apófisis. No va a dar inserción. Ya vamos a ver quién va a ocupar ese lugar. Y en esta imagen izquierda inferior pueden ver que este músculo temporal tiene tres haces. ¿Sí? Una, dos, tres. Aunque esta imagen del internet no está bien dispuesto sus haces. Sobre todo este anterior, ¿ya? Está irregularmente dispuesto, como sea le han puesto. Porque estos haces anteriores son aquí. Están dispuestas de forma vertical. Si los haces medios, que son estos, son oblicuos, hacia arriba. Y los haces posteriores, que serían estos, son horizontales. Tres tipos de haces musculares: verticales, oblicuas y horizontales. Por eso, cuando ustedes han leído nervio maxilar inferior, han encontrado tres nervios temporales, porque cada haz tiene su propio nervio, ¿ya? Y cada haz va a tener su propia acción. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, les va a llegar imagen de aponeros temporal. Me avisan que ya hemos visto, gracias, ya que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es una imagen del Atlas de Netter, donde podemos ver que el músculo temporal está cubierto por su aponeurosis, una aponeurosis blanca nacarada, ¿no? Que lo caracteriza y que lo diferencia de la aponeurosis epicránea. Además, también habíamos dicho que en la parte superior es una sola hoja, una sola lámina. Y en su techo inferior se va a dividir en dos, como vemos aquí, una y dos. Ambos se van a insertar
en los labios del borde superior del arco cigomático. También habíamos dicho que esta aponeurosis, en esta parte inferior donde está desdoblada en dos láminas, es perforada por la arteria temporal profunda media. En realidad este músculo temporal tiene diferentes acciones. Las fibras anteriores, verticales, son elevadores de la mandíbula, mientras que las medias y las posteriores son retractores de la mandíbula. Retractor quiere decir que lo van a llevar la mandíbula hacia atrás y hacia arriba. Ahora vamos a ver un video de este músculo temporal y me avisan cuando les llegue esta imagen en negro. Ya, ahí van a ver el video. Como Se ve, siempre, la doctor. recomendación es, si lo van a grabar, es para uso individual, ¿ya? No publicar. Ahí les va a hacer recuerdo y ver también al músculo temporal es mejor que escuchar a veces, ¿no? Ahí nos está mostrando la región, ahí está el músculo, con sus tres tipos de fibras, su lámina aponeurótica, su aponeurosis de inserción, miren cómo se ha convertido en un tendón, y ahí está la zona donde se inserta la parte ósea. En la línea curva temporal inferior, en la crestación temporal, en la aponeurosis temporal, ahí se inserta, ¿no? Ahí su inserción, aunque esta inserción varía con lo que dice Ruyer, pero bueno, se aproxima a algo, ¿no? Y ahí vean cómo se inserta en el borde anterior de las ramas ascendentes, ¿no? Y está muy próximo al último lugar. Ahí está este orificio, ¿no? Entre el arco cigomático y el músculo está lleno de grasa, ¿no? Aquí le he pegado para mostrarnos. Por ahí se desliza el tendón fácilmente. Y ahí está su aponeurosis, miren ustedes el color blanco nacarado. Y ahí están sus inserciones. Bueno, eso es relación al músculo temporal. Luego también ya hemos visto el macétero, ¿no? En región maceterina, ustedes tenían que leer el músculo macétero. Les va a llegar la imagen y me avisan. Se ve, doctor. Ya. Como ustedes han leído, a ver, ¿quién se recuerda dónde está situado el músculo macétero? ¿Dónde está situado el músculo macétero? En la cara externa del maxilar. Muy bien. En la cara externa del maxilar inferior, ¿ya? Cuando se dice, digamos, solamente maxilar, entonces nos estamos refiriendo al maxilar superior, ¿ya? Si no decimos, ¿cómo les diría? El término de maxilar se usa exclusivamente para el superior, ¿ya? Entonces, cuando queremos decir maxilar inferior, entonces tenemos que agregarlo en el inferior, ¿no? Ahora, si no quieren confundir, entonces pueden decir mandíbula, que es el otro término también que es aceptado. Ya, justamente está donde la señorita nos indica, ¿no? En la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior, aquí, formando la región maceterina. ¿Ustedes recuerdan? Y la región maceterina es pues parte de la región o parte de nuestra mejilla. No deben olvidar todo lo que aprenden porque tienen que aplicar eso más adelante. No solamente es aprobar las materias por aprobar, tenemos que aprender. Esto se trata de una profesión, no es como el colegio. Si ustedes no van a aprender sus materias, van a tener problemas. Bueno, van a salir de la facultad seguramente, pero siempre van a ignorar algunas cosas. Y va a haber otros que pues van a saber y les van a ganar. Esas son las diferencias que hay, pues. Ahí tienen la forma irregularmente cuadrilátera, ¿no? Ahí está, en la imagen inferior izquierda. Y en la imagen donde dice trayecto, la derecha, inferior, sí, izquierda sería aquí, para ustedes. Aquí tenemos de dónde a dónde va, ¿no es cierto? Desde el arco cigomático hasta el ángulo de la
mandíbula. Les va a llegar las inserciones y me avisan. Aquí en la imagen derecha inferior podemos ver la inserción del haz superficial, porque este músculo tiene tres haces, ¿ya? Aunque en la imagen izquierda inferior nos muestra dos nomás, como una letra B, en realidad tiene tres haces, ¿ya? El haz superficial es este, donde está en la imagen superior. Ese es el haz superficial. Esta dirección de sus fibras le caracteriza al haz superior. Mire, oblicuas hacia abajo y hacia atrás. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la porción vecina o en la, podemos decir, en el borde maceterino del hueso malar, ¿no? Lo que ya conocemos. Después podemos decir en la porción vecina del maxilar superior. Y luego podemos decir en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Entonces, desde ahí se dirige hacia abajo y hacia atrás, insertándose en toda la cara externa de la rama ascendente, sobre todo en la parte inferior, donde han descrito ustedes esas crestas musculares. Mientras que el haz medio no se lo puede ver muy bien, solamente aquí se ve este pedacito, aquí donde está mi cursor. Ese es el haz medio. Está cubierto en gran parte por el haz superficial. Pero, ¿cómo se diferencia de la superficial? En que estas fibras son de tipo vertical. Esa es la principal diferencia. Verticales son sus fibras. Donde se inserta en todo el borde inferior del arco cigomático. Y desde ahí se dirige hacia la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Por encima de la inserción del haz superficial. Y el haz profundo no lo podemos ver porque ese es otra vez oblicuo. Pero oblicuo de fuera hacia adentro. ¿Dónde se inserta? En la cara interna de esta estructura que se llama el arco cigomático. Desde ahí se dirige a la cara externa de la apófisis coronoides, pero no en toda la cara, sino en la mitad inferior, ya que en la mitad superior hemos dicho que está ocupado por el tendón del músculo temporal. Obviamente este músculo también tiene su aponeurosis, que les va a llegar en este momento, me avisan. Son imágenes del gracias, del Atlas de Sobota esto, ¿ya? Un poquito ha sido modificado para mostrarles su aponeurosis, ¿no? Esta aponeurosis, que también es blanca nacarada, se inserta en la cara externa del arco cigomático hacia arriba, hacia abajo en el borde inferior de la rama ascendente. Hacia adelante tiene que contornear primero el músculo massétero y luego se dirige al labio externo de la rama ascendente. Hacia atrás, obviamente, está insertado en el borde posterior de la rama ascendente. Recordar que en el espesor de esta aponeurosis se encuentra este conducto, que es el conducto parotidio. Ahí está. Ya, ahora veremos un pequeño video de eso. Me avisan cuando les llegue la sombra negra que tiene esta diapositiva. Ya, ahí van a ver el video. Ahí está nuestro músculo massétero, bastante grueso. Uno de los músculos elevadores, muy importantes. Ahí está su inserción ósea. Bueno, aquí nos describe como un solo haz, ¿no? Y ahí está su inserción de su haz profundo, miren, en la cara interna del arco. Ahí está, ¿ven? Yo creo que con esto no se olvidan. Y su dirección, miren. Y ahí está las medio, vertical. Y ahí está su inserción, aunque no coincide con lo que dice Rubier, pero bueno, sirve para darse cuenta. Y ahí está el otro músculo, este es pterigoideo interno, no hay que confundir. Este es el más, este estamos estudiando. Ya, muy bien. Vámonos al músculo pterigoideo externo. Cuando llegue la imagen me dicen. Aquí está, vemos este músculo que está situado en la región pterigomaxilar. ¿Qué forma tiene? ¿Ven? En la imagen izquierda superior pueden ver, tiene la forma de una letra B, pero dispuesta horizontalmente.
Por lo tanto, nos está diciendo que tiene dos haces musculares, ¿ya? El superior se va a llamar esfenoidal y el inferior se va a llamar pterigoideo. En la imagen izquierda, derecha inferior, ustedes pueden ver, ahí está, sus dos haces. Una, dos. Claro que este es otro corte, ¿no? Es un corte coronal. Ahí están sus dos cuerpos o haces, o vientres también pueden decir. El esfenoidal y el pterigoideo. ¿Ya? ¿De dónde a dónde va? Justamente va desde el esfenoides a la mandíbula. ¿Ya? Desde el esfenoides a la mandíbula. Vemos sus inserciones. Les va a llegar inserciones y descripción. Se ve, doctor. Ya, aquí está, miren, el haz superior, está, se puede ver bien, donde en el título, en la imagen del lado izquierdo superior, ahí está el haz, es una unidad. ¿Dónde se inserta? En la cresta esfenotemporal. ¿Dónde más? En la cadilla cigomática del ala mayor del esfenoides. ¿Dónde más? En el tercio superior de la cara externa de la apófisis pterigoides. Esas son sus tres inserciones. ¿Ya? Mientras que ahí, de ahí se puede ver el intersticio, ¿no? El espacio por donde pasa el nervio temporobucal, no sé si se acuerdan. Mientras que el haz inferior se va a insertar ahora en los dos tercios inferiores de la cara externa de la apófisis pterigoides, en la cara anteroexterna de la apófisis piramidal del palatino, y en la posición vecina la tuberosidad, lo que sí aquí en este caso podemos ver. En total, estos dos vientres tienen 6 inserciones, para que se recuerden. Y desde allí se dirigen hacia atrás, hacia afuera, para unirse en un solo cuerpo carnoso, y luego continuar con sus láminas tendinosas para insertarse en la fosita pterigoidea y en el borde anterior de este cartílago que se llama el menisco. ¿Quién se recuerda dónde está la fosita pterigoidea? A ver, señorita Abril. Señorita Abril, Abril Karen Ayala. Sí, doctor. ¿Dónde se encuentra la fosita pterigoidea? Entre medio de las apófisis. ¿Cuál es apófisis? Apófisis pterigoides. Nah, se han olvidado. Bueno, como les decía, ratito, no tienen que olvidarse, porque esto, toda esta parte corresponde pues a osteología, ¿no? Que es lo que ustedes ya han aprendido. Si se olvidan, otra vez tienen que aprender. ¿Eh? Y eso se hace dificultoso, por eso se hace difícil la materia. No deben ir pasando constantemente. Y les vuelvo a decir, lo que ustedes van a ver primero en su paciente es anatomía. Pálpense ustedes a ver su boca, ¿qué van a palpar? Anatomía. No van a palpar embriología, no van a palpar histología, no van a palpar bioquímica. Por lo tanto, denle su importancia a la anatomía. El que sabe anatomía, casi yo les garantizo que va a ser un buen profesional. Así que dedíquense jóvenes. No es la anatomía como para despreciarla o hacerla a un lado. Decir, ah, no, en biología es más bonito, más llevadero. Hago dibujitos. ¿Eh? Ya. La fosita pterigoidea está en el cuello del cóndilo, en la mandíbula. Bueno, este músculo tiene una acción, depende, si se contraen los dos músculos simultáneamente, pueden hacer apertura o pueden llevar la mandíbula hacia adelante. Apertura bucal o llevar la mandíbula hacia adelante. Y si se contrae uno, va a hacer movimiento de lateralidad de la mandíbula. ¿Ya? ¿Dónde está? Veremos ahora un video.
ese músculo. ¿Me avisan? Ya, ahí está. Entonces recuerdo el músculo pterigoideo. Ahí está donde se va a insertar. Ahí está, ahí se va a insertar. Donde está encima de la flecha. Ahí está, el músculo, así se lo ve. Así se lo ve en el cadáver. Ahí está su as superior, ahí están sus sensaciones de la superior y de las inferior. Y recuerden, por aquí tiene que estar la postpiramidal y ahí estaba la tuberosidad, ¿no? Sí, así lo podríamos ver en el cadáver. Una vista interna de esta bucal, ¿no? Miren, ahí sí, está la superior y hasta la inferior. Y ahí está su intersticio. Ahí está la fosita pterigoidea. Pero no se olviden que no solamente se inserta ahí, sino que también, miren, les vamos a mostrar, este es el menisco. Y ahí también se está insertando este músculo, en el borde anterior del menisco. Entonces, cada vez que ese músculo se contraiga, va a mover a la mandíbula y va a mover también y va a arrastrar consigo al menisco. Vamos a ver ahora el músculo pterigoideo interno. Me avisan cuando les llegue. Sí se ve, doctor. Ahí en la imagen izquierda inferior pueden ver ahí que el músculo tiene una forma irregularmente cuadrilátera, ¿no? Esta es una vista posterior, ¿no?, de la cavidad bucal. Ahí. ¿Dónde está situado? Ya sabemos, ¿no ven? La sección pterigomaxilar, ahí lo hemos descrito. Incluso creo les hemos preguntado cuál es el contenido de la célula pterigoidea interna. Entonces, con el músculo pterigoideo interno, ¿no?, que era el único como contenido. ¿De dónde a dónde va? En esta imagen del lado izquierdo pueden ver que va desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo de la mandíbula. Le veremos descripción. Me avisan cuando les llegue. Inserciones y descripciones. Se ve, doctor. Ya, gracias. Ahí. En la imagen superior pueden ver en el lado izquierdo está seccionado el músculo. ¿No? En el lado derecho, para ustedes es al revés, ¿no? En el lado derecho está seccionado el músculo y en el lado izquierdo está íntegro. Entonces, en el lado derecho podemos ver ahí está la fosa pterigoidea. Ahí está la fosa pterigoidea. ¿Ya? ¿Dónde se inserta este músculo? ¿Quién se ha atrasado? No, muy tarde. Está dormido la señora. Ya. Pero no se inserta en toda la fosa pterigoidea, sino que se inserta en el fondo de la fosa pterigoidea, se inserta en la cara externa de la fosa pterigoidea, que es decir aquí, se inserta en la mitad anterior de la cara interna de la fosa pterigoidea, no en toda la cara, solo en la mitad anterior. Se inserta en la cara posterior de la fosa piramidal del palatino, que está a este nivel, y no se inserta en la fosita escafoidea. Ahí mucho ojo, ¿no? Si bien la fosita escafoidea es parte de la fosa pterigoidea, pero no da inserción a este músculo, a otro músculo da inserción. Y desde ahí sus fibras musculares se dirigen hacia abajo, hacia afuera, un poco hacia atrás, para terminar insertándose en la cara interna del ángulo de la mandíbula y en el borde posterior de la rama ascendente. Obviamente no en todo el borde, ¿no?, sino en la mitad, o en el techo inferior, ¿no? ¿Ya? Este es un músculo también predominantemente elevador. También algunos le llaman massetero interno. Y aquí en esta imagen izquierda inferior, ustedes verán, aquí se muestra dos haces, una y otra, ¿no? Sí, evidentemente, este haz que está aquí con mi cursor es lo que hemos descrito. Y este otro haz es el llamado el haz aberrante, que toma inserción en la tuberosidad del maxilar superior. Eso es. Por eso en esta imagen están dos. ¿Ya? Bueno, veremos el video. Me avisan. Sí se ve, doctor. Ya, a ver, veremos qué nos va a enseñar este
Veo, ahí está la parte ósea. Ahí está nuestro músculo, ¿no? Interesante. Muy parecido al masséter, ¿no? Bien parecido al masséter. Ahí está la fosa B, ahí está la fosa pterigoidea, todo esto es. Ahí está la postpiramidal. Esta es su sección. Aquí se inserta su haz principal. Y aquí en la tuberosidad su haz aberrante, miren, detrás del último molar. Ya le tienen que tomar en cuenta eso. Porque si van a extraer tercer molar y probablemente van a romper la tuberosidad, por lo tanto, si hay haz aberrante, van a lesionar al músculo y obviamente va a haber una molestia, un dolor por un buen tiempito, ¿no? Eso tienen que prever ustedes, tienen que recordarse. Y aquí estamos viendo que estos dos músculos pterigoideos están separadas por esta poneurosis interpterigoidea. Les va a llegar la imagen y me avisa. Se ve, doctor. Ya, esta es una imagen de la tarjeta, del libro de anatomía humana de la tarjeta, ¿no? Ahí está, aquí ha sido seccionado el músculo pterigoideo interno para que nos permita ver la poneurosis, ¿no? Que es una lámina irregularmente cuadrilátera. Ustedes en la lectura van a ver que tiene un borde superior, ¿ya? Que se va a insertar tanto en la sección de Glass, en el reborde interno global, etcétera, ¿no? Y en la espina de Summit, para tomar inserciones. Hacia abajo en la cara interna de la rama ascendente por encima de la inserción del músculo pterigoideo interno, ¿ya? Esta poneurosis no tiene el mismo grosor, ¿ya? Hacia atrás, hacia esta parte, va a ser mucho más gruesa y se va a llamar el ligamento esfenomaxilar. Y este ligamento junto con el cuello de cóndilo, ¿qué va a formar? ¿Quién se recuerda? El ligamento esfenomaxilar con el cuello de cóndilo, ¿qué forma? A ver, le vamos a preguntar a Alejandro. A ver, Alejandro Méndez. Sí, doctor, presente. Dígame, el ligamento esfenomaxilar con el cuello del cóndilo, ¿qué estructura forma? Y por aquí está pasando, mire. Ahí está el nervio auriculotemporal. Aquí está la arteria maxilar interna. ¿Qué orificio atraviesan esas estructuras? Alejandro, Doctor, ahorita no me acuerdo, la verdad. a ver, alguien más que nos ayude, porque yo también me he olvidado, entonces quiero recordar y quiero que ustedes me ayuden. Brian Pavel. Un orificio que comunica la región pterigomaxilar con la región parotidia es. ¿Cómo se llama ese orificio? Eh, presente, doctor. Brian, ¿cómo estás? Y no ve un orificio que comunica la región pterigomaxilar con la región parotidia y que está formado por el cuello del cóndilo y el ligamento senomaxilar. ¿Cómo se llama ese orificio? Ay, Porque ahorita El hay... ojal retrocondilio, doctor. Ah, Exacto, muy sí. bien. Ya te he Gracias. ayudado, Brian. Gracias, compañera. Ya tienes que invitarle un dulce la próxima. Una tucu. Ah, muy bien. Cuidado que no cumplas. Gracias, compañero. Así que, Brian, vas a cumplir, te has comprometido. Y estamos acá. Ay, la próxima semana por ahí es presencial, ya, pues, ni modo. Ya, pero bien. Eso es, la señorita tiene mucha razón. Es el ojal retrocondilio, no olviden. De este ligamento hablaban cuando, pues, repetían eso. El ojal retrocondilio estaba formado por el ligamento, ¿no ve? Ese ligamento senomaxilar es dependencia de la ponerosis interpterigoidea. Y la parte anterior, o sea, todo esto, ¿ya? Tiene otro ligamento, que se llama el ligamento pterigoespinoso, que es este. El ligamento pterigoespinoso va entre la espina de Sibinini, está en la posteriores, y la espina del esfenoides, ¿ya? Aunque aquí está un poco muy alto, ¿no? Pero bueno, va ahí. Y todo lo que está situado por debajo de ese ligamento, esta ponerosis interpterigoidea es una lámina bastante delgada. Y lo que está por encima, vamos a ver en la siguiente imagen, ahí está. Me avisan cuando les llegue. Sí, doctor.
Aquí está ese ligamento, el pterigo espinoso. Les había dicho, lo que está por debajo es una lámina bastante delgada. Y lo que está por arriba, ustedes ven, mira, hay unos nervios que están atravesando y hay unos puntitos que corresponden a unos orificios. Y cuando una zona está perforada de orificios, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? En anatomía. Porque en el lenguaje común podemos decir cernidor, ¿no? Es un cernidor. Pero en anatomía, ¿cómo le llamamos? Cuando está perforada de numerosos orificios. En el Cribado. etmoides, ¿cómo? Cribado. Ah, muy bien. Entonces, cuando una zona está perforada de muchos orificios, le llamamos, ¿cómo puede ser que la señorita dice? Cribado o cribosa. ¿Ve? Por eso en el etmoides hemos aprendido lámina cribosa. En el temporal hemos aprendido la zona cribosa, porque son zonas que están perforadas por numerosos orificios, así como un cernidor. Y entonces eso también se repite aquí. Esta es la fascia es aponeurosis, ¿no ve? Fascia cribiformes, ¿no? Cribiformes, de cribosos también. Entonces, esa es la fascia cribiformes. Y esta fascia cribiformes que le corresponde a la aponeurosis interpterigoidea que estamos estudiando, y que está por encima del ligamento pterigoespinoso, va a dar paso justamente a estos nervios. ¿Se acuerdan del tronco común del nervio maxilar inferior? Claro que se tienen que recordar porque el nervio maxilar inferior es el nervio que ustedes tienen que aprender bien, ¿no? Y cuando han leído tronco común han dicho, estos ramos del tronco común atraviesan la lámina cribosa o la fascia cribiformes de la aponeurosis interpterigoidea. Y después de atravesar, como mira, uno de sus nervios, que se va a llamar el del pterigoideo interno, se dirige al músculo pterigoideo interno. ¿Están viendo ustedes cómo está ingresando el nervio? Ahora yo creo que ya no tiene que ser de memoria, porque están bien. Muy bien, eso es en relación a músculos masticadores. Ahora iremos al otro tema, que es ATM. Aquí sí que echarle ganas y tienen que dedicarle tiempo porque tiene mucho detalle. Han debido ver las hojas, es lo más larguito. Y pues hay que aprender porque también es muy fundamental para nuestra profesión. Así está, yo creo que ya les ha llegado la imagen, ATM dice, ¿no? Así se abrevia, porque es muy largo decir articulación temporomandibular, entonces todos los textos lo abrevian de esta forma, ¿ya? ¿Y qué es la articulación temporomandibular? Es el conjunto de estructuras, ¿ya? Que van a permitir que nuestra mandíbula se mueva. Pueden ser músculos, nervios, digamos, cartílagos como el menisco, cápsula, etc. Superficie articular. Todas esas estructuras están englobadas como articulación temporomandibular, ¿ya? ¿Les ha llegado la imagen? Sí, doctor. Ahí está, ¿no? Estamos viendo en la imagen izquierda superior, incluso como un dibujito bien chistosito, ¿no? Pero bueno, aquí nos está mostrando que han cortado la cápsula para mostrarnos esto que se parece a un grano de café, ¿no? Y que corresponde al menisco, ¿no? Ya. Ahora, esta articulación temporomandibular tiene una relación de interdependencia con la articulación dentaria, pero la articulación dentaria de dientes antagonistas, quiere decir superior e inferior, no de dientes vecinos, porque mi canino superior es vecino a mi primer premolar superior, no ese tipo de articulación, sino de dientes antagonistas, de dientes superiores y de dientes inferiores. Esa relación es tan interdependiente que por eso le han puesto este nombre. Algún autor dice, no tiene que llamarse articulación temporomandibular, tiene que llamarse articulación temporomandíbulo-dentaria, dice, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que si ustedes hacen una modificación en los dientes, entonces esa modificación puede, si no está bien hecha, va a repercutir en la ATM.
¿Y cómo va a repercutir? Obviamente con molestias, ¿no? Con dolores, con incomodidades. Así va a repercutir. Y muy clásico es ver a veces, o no ver, sino es que sentir, ¿no? Que alguien nos comente, he ido al dentista, pero no sé qué pasa, mi curación, siempre que muerdo, solo es lo primero que choca. No sé qué me ha hecho el dentista. Esta doctora estaba charlando por celular y no sé, no me ha atendido muy bien. Y ahora me molesta, ¿no ve? ¿Les ha ocurrido eso? Ya, Sí, doctor. claro, a algunos les ocurre, ¿no? O el doctor estaba ahí ocupado, recibiendo sus trabajos, y ya me ha despachado rápido y no me lo ha pulido, incluso dicen, ¿no ve? Entonces, esa molestia repercute en la ATM. Y cualquier alteración de la ATM va a repercutir en las articulaciones dentarias. Por ejemplo, puede haber problemas de artrosis o artritis, ¿no ve? Entonces, ese problema va a repercutir en la oclusión. Oclusión quiere decir la articulación dentaria de piezas antagonistas, ¿ya? Entonces, hay una interdependencia. Y nosotros tenemos, pues, una articulación temporomandibular bastante complicada porque resumimos una serie de movimientos. Por ejemplo, los carnívoros, solo carnívoros, animales, mamíferos carnívoros, principalmente hacen corte, por eso sus caninos son bastante grandes, corte y desgaste hacen, ¿no ven? Y entonces su articulación temporomandibular solo hace movimiento de bisagra, o sea, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. Hasta nuestros cachorritos, nuestros perritos, principalmente hacen corte, porque les van a ver, agarran un pedazo de carne, rompen y se lo tragan, no mascan. ¿Han visto eso? ¿Han Sí, visto o no doctor. han visto? No ve. Ahora, si no han visto, véanles, véanles. Incluso ustedes se van a desesperar, pero masca pues, le van a decir. No, eso no entiende porque no, sus muelas no están diseñadas para eso. Están solamente para hacer corte. ¿Ya ve? Ese es un tipo de movimiento que nosotros también tenemos. Nosotros también hacemos corte y también hacemos desgaste. Por ejemplo, los roedores, que sus incisivos van creciendo constantemente, ¿no ve? Y hacen movimientos anteroposteriores. Los conejitos, pues, ¿no ve? Y van también seccionando, cortando a su alimento. Y se lo van después tragando, deglutiendo. Nosotros también hacemos ese tipo de movimiento. Movimientos anteroposteriores también hacemos. O los movimientos laterales que hacen nuestras vaquitas, ¿no? Las vacas. Cuando les van a ver ustedes, a un lado y a otro lado mueve su mandíbula. ¿Han visto? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo creo que han visto, ¿no ve? Y uno se admira, ¿no? Cómo mueve a un lado, va mascando movimientos de lateralidad. Y nosotros también tenemos ese movimiento. Entonces, como nosotros resumimos varias articulaciones en una, por eso nuestra articulación es compleja, muy difícil de aprender nuestra articulación. Y se van a dar cuenta cuando estén leyendo. Tiene harto detalle, bastante detalle tiene, ¿ya? Y entonces así, por eso somos muy complicados nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está clasificada nuestra articulación? Ahora depende, ¿no? Depende, decimos. Si nuestra articulación les va a llegar la imagen, me avisan. Sí se ve, doctor. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, esta es una articulación a boca cerrada, ¿ya? En ese caso se dice que nuestra articulación es de encaje recíproco. O sea, quiere decir que el cóndilo de la mandíbula está encajado en la cavidad glenoidea del temporal. Encaje recíproco. Pero si está abierta nuestra boca, como en la imagen del lado izquierdo, ya está abierta, entonces miren, el cóndilo de la mandíbula está a la misma altura que el cóndilo del temporal. Entonces, como están chocando dos cóndilos, sería una articulación de tipo bicondilia. Bi es dos, ¿no es cierto? Bicondilia. Entonces, por eso es depende. Incluso las radiografías se toman a boca cerrada y a boca abierta.
Ahora ustedes ya saben para qué. ¿Ve? ¿Ya? Listo. Entonces vámonos. ¿Qué características debemos hablar de nuestra ATM? Primero debemos hablar de las superficies articulares, ¿no? Que ya más o menos sabemos. Recuerden, ustedes han llevado osteología y ahí es repetir casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo les voy a hacer el recuerdo de algunas cositas que son importantes. Me avisan cuando les llegue. Sí se ve, doctor. Por ejemplo, podemos decir aquí estamos en la imagen del lado derecho, estamos viendo la base del cráneo y ahí estamos viendo la cavidad glenoidea y el cóndilo temporal, que es este. Cóndilo temporal, también llamada cresta articular, o ustedes lo han aprendido como raíz transversa del zigoma, ¿no? Que es esto. Que en realidad tiene dos vertientes, una vertiente anterior donde yo estoy ahí con el cursor, que es ligeramente plana o ligeramente convexa. Y tiene una vertiente posterior que se va a continuar con la cavidad glenoidea. Y luego tenemos la cavidad glenoidea justamente, que es todo esto. Ustedes se recuerdan, la cavidad glenoidea tiene dos partes. Una parte anterior, bastante lisa y articular, ¿no? Y una parte posterior que corresponde al hueso timpánico y que va a formar parte del conducto auditivo externo. Ambas porciones, la porción articular y la porción no articular, están separadas por la cisura de Glaser que se ve en el fondo de la cavidad glenoidea. También recordar que esta cavidad glenoidea, en sentido transverso, en este sentido, es casi del mismo tamaño que el cóndilo mandibular, pero en sentido anteroposterior es una cavidad bastante amplia. Y esa amplitud le permite al cóndilo de la mandíbula hacer movimientos anteroposteriores bastante amplios. ¿Ya? ¿Qué más? Eso. Ahora vámonos a los cóndilos que estamos viendo en el lado izquierdo. ¿Dónde está situado? En el borde superior de la rama ascendente. Además, esto es el cóndilo, ¿no? Que tiene una forma elipsoide o elíptica. Además, que está unida a esta rama ascendente mediante el cuello del cóndilo, en cuya parte anterior interna aquí, ¿no?, encontramos la fosita pterigoidea. ¿Ya? Ahora, este cóndilo, ¿ya?, hacia arriba, o en su cara superior, para que ustedes más o menos me entiendan, presenta dos vertientes. Es una de las vertientes. Se llama la vertiente anterior, que es oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Y esta es la otra vertiente, que es casi directamente plana y se continúa directamente con el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Ambas vertientes están separadas por esta cresta. Aquí se puede ver y aquí también. Esta cresta en este caso es bastante convexa, pero también puede ser plana, ¿ya? Ahora, la vertiente anterior, la cresta y la parte superior de la vertiente posterior son las zonas articulares de nuestro cóndilo mandibular. ¿Cuánto mide este cóndilo? Más o menos el cóndilo mandibular mide entre 20 y 22 milímetros. Milímetros, no centímetros. Cuidado, pongan centímetros. Imagínense su cóndilo de 20 centímetros. Alguna vez hemos preguntado y han puesto 20 centímetros. Yo he dicho un cóndilo bastante grande. Es raro. ¿Ya? Es 20. Ahora miren, si ustedes ven esta imagen del lado izquierdo, es una vista posterior, ¿no es cierto? Estamos viendo desde atrás. Y vemos que el cóndilo hace más saliente en la cara interna, miren, es mucho más sobresaliente hacia la línea media y poco saliente hacia afuera, ¿no? Ahora, ¿qué más les puedo decir del cóndilo? Creo que eso. Su eje está dirigido hacia atrás y hacia dentro. ¿Ya? Listo, eso sería del cóndilo. Bien, ya tenemos ahora las superficies articulares. Una cosa que ustedes pueden aprender y les va a servir es, ustedes en la imagen inferior donde está el cráneo, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, la relación que existe entre la ATM, que es todo esto, y el conducto auditivo externo. Ahora ustedes pueden hacer ese ejercicio. Con su dedo índice pueden meter al conducto auditivo externo, su dedo, y mover su mandíbula, a ver qué van a sentir. Ya, hagan ese ejercicio. A ver. Ya.
Yo creo que han hecho porque no toma mucho tiempo. Señorita Camila, ¿qué ha sentido? Ha introducido su índice al conducto activo externo y ha movido la mandíbula. ¿Qué ha sentido? ¿Cómo se movía a ambos lados, doctor? Ya, entonces, bueno, evidentemente se siente el movimiento del cóndilo. Y eso ya es lo que la señorita ha hecho, lo que nos está indicando, está haciendo un examen de ATM. Cuando a ustedes les pidan hacer un examen de ATM, pueden hacer eso. Obviamente con guantes van a poner eso, ¿no? Y van a introducir sus dedos índices al conducto externo de su paciente y le van a pedir, mueva su mandíbula, a la derecha, a la izquierda, hacia abajo. Entonces van a palpar el cóndilo. Yo creo que ahora ya todos han palpado. Ya saben hacer ahora examen de ATM. La clínica van a aprender en segundo, en tercero. Pero ahora ya saben el paso inicial. ¿Ven? Ya, seguimos. Vamos a ver un video que nos va a hacer recuerdo de lo que estamos hablando. Me avisan cuando les llegue. Y ahí corre el video. Ahí está su cóndilo, su cavidad, su otro cóndilo, etc. Ahí está el cóndilo mandibular, miren, con sus dos vertientes, ¿eh? La vertiente anterior y la vertiente posterior. Como un techo de dos aguas, ¿no? Y ahí la cavidad glenoidea, miren. Cavidad glenoidea y el cóndilo temporal. Bueno, también se llama fosa mandibular, ¿no? Porque ahí justamente se aloja una parte de la mandíbula. Tubérculo articular quiere decir el cóndilo temporal. Listo, ya nos hemos recordado, ya hemos resumido. Ahora, obviamente, estas superficies articulares están revestidas pues, por un cartílago, ¿no? Aquí nos va a llegar la imagen. Esta es una imagen del libro de anatomía dentaria que van a llevar al año, ¿no? Ustedes van a llevar un año de anatomía dentaria, ¿no? Y en ese libro van a encontrar esta imagen. ¿Les ha llegado ya? Sí, doctor. Sí, Ahí doctor. está, miren. Esta sombra de color plomo, ese es el cartílago de revestimiento, miren. No está en toda la cavidad glenoidea, que es todo esto, miren. Solo va desde la cisura de Gleiser, que es de aquí hacia delante, cubriendo hasta el cóndilo temporal. Y obviamente en la mandíbula cubre todo el cóndilo mandibular, ¿no? Como un casco. ¿Ya? Entonces, ese cartílago va pues a ayudar a que el hueso no se desgaste, no haya contacto hueso con hueso. Le va a ayudar a amortiguar también las presiones, ¿no? Obviamente son cartílagos que no tienen vasos, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviesen vasos? A ver, ¿quién me puede decir? Si en este cartílago hubiera vasos, ¿qué pasaría? Una idea. Se romperían, doctor. Y al romperse los vasos, Hemorragia. saldría sangre. Claro, saldría sangre, hemorragia, ¿no ve? Entonces, pues, tendríamos hemorragias articulares, no solamente en ATM, en todas las articulaciones, ¿no ve? Al menos de las rodillas y del pie, imagínense, constantemente estaría sangrando porque a veces estamos bien gorditos, bien pesados, lastimaríamos constantemente nuestros cartílagos que botarían sangre. Entonces, eso no se produce. ¿Por qué? Porque no hay vasos en esos cartílagos. Más adelante vamos a saber cómo se nutren estos. Ya sabemos que es cartílago de revestimiento. Y también como las dos superficies, como la superficie del cóndilo de la mandíbula, como la superficie del cóndilo temporal son convexos, entonces necesitan un elemento cartilaginoso que permita que esas dos superficies se adapten. Y a eso le llamamos el menisco. Les va a llegar la imagen y me avisan. Esta es una imagen del Atlas de Sobota, aunque su menisco está, miren, parece bien irregular, pero bueno, sirve para darnos cuenta, ¿no? Que el menisco está entre las dos superficies articulares. Sirve para adaptar las superficies articulares que no son coincidentes, ¿ya? Porque ambos son convexos. Cóndilo temporal, cóndilo mandibular son convexos, ¿ya? Ahora, este menisco va a tener ciertas características. A ver, veremos dónde están los aquí mismo.
Tiene una cara superior, miren. Aquí, esta es la cara superior. La que está en dirección del temporal, por decirlo. Es la cara superior. Esta cara superior es, hacia atrás es convexa. Y hacia adelante, si ustedes fijan un poquito, es cóncava. Es como un gorro. Como ese gorro que nos ponemos a veces cuando hace calor, es igualito. La parte de nuestra cabeza está alojada en la cavidad glenoidea. Y la visera está apoyada sobre el cóndilo temporal. Pues decimos, aquí adelante es cóncavo y atrás es convexo. Mientras que su cara inferior es totalmente cóncavo, ¿no? Cóncavo porque tiene que alojar al cóndilo mandibular. También podemos decir el grosor. El grosor es diferente en las diferentes áreas del menisco. En el borde posterior, que sería aquí, el menisco es bastante grueso, mide de 3 a 4 milímetros. Mientras que en el borde anterior, aquí, es una zona delgada, mide de 1 a 2 milímetros. Y muchas veces en el centro es mucho más delgado, 1 milímetro. Y según algunos textos, también este puede estar perforado. Como es tan delgadito, este menisco puede estar perforado. ¿Ya? Ahora, el menisco, por sus bordes, está unido a esta membrana que se llama la cápsula articular. La unión es tan fuerte, que no se desprenden entre los dos. No se desprenden. Prefiere la cápsula romperse antes que desprenderse. No es como nosotros cuando estamos en la manito, alguito nos decimos, nos enojamos, ya, nos soltamos rapidito nomás. Aquí no es así. Aquí la cápsula prefiere romperse antes de desprenderse del menisco. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando abrimos pues la boca grande, ¿no? Cuando ustedes hagan abrir a su paciente grande su boca. Abrí más, no puedo sacar este diente, ya tienes que abrir más. Un poquito más, le decimos, un esfuercito, le decimos. Entonces ahí estamos haciendo eso. Estamos tensionando mucho la cápsula y pues puede romperse. Ya vamos a ver qué va a pasar si se va a romper. Ya. ¿Qué más del menisco? Este menisco, ¿ya? Como ha aparecido en esta cavidad o en esta articulación temporomandibular, es como un tabique cartilaginoso que va a dividir a la cavidad articular en dos subarticulaciones. En una que va a estar por encima, que se va a llamar la articulación suprameniscal. Supra quiere decir encima, ¿no? Y meniscal, menisco. Es una articulación que va a estar encima del menisco, que es esta línea negra. Y aquí abajo va a haber otra articulación, que va a ser la inframeniscal. Aquí. ¿Ya? O bueno, le llaman también la articulación maxilomeniscal y la superior se llama temporomeniscal. Pero bueno, sabremos que hay dos subarticulaciones. En mi articulación del lado derecho hay dos subarticulaciones. En mi lado izquierdo otras dos, entonces tengo 4 articulaciones. Y estas articulaciones actúan de diferente forma y en diferentes tiempos. No actúan de forma simultánea. Por ejemplo, en la articulación superior se va a producir el movimiento de traslación o deslizamiento. Ahí se va a producir. ¿Ya? Cuando este menisco ahorita está en reposo, ¿no ve? Cuando esta persona abra la boca, el menisco se va a deslizar y se va a colocar por debajo del cóndilo temporal. Ese movimiento se produce en la articulación suprameniscal. Mientras que en la articulación inframeniscal se va a producir un movimiento de rotación. Ahí va a girar un poco el cóndilo mandibular. Les decía, actúan de diferente forma. ¿Ya? Bueno, pasaremos a otro tema. Ahora, también aclararles, ¿dónde está eso? Bueno, pero ya hemos dicho, ¿no? Que el pterigoide externo se inserta en el menisco también, ¿no? Y aquí está para ver eso. Adherencias les va a decir. ¿Me avisan?
Ya, ahí como ustedes verán, tienen el músculo pterigoideo externo. Mira, el haz superior se está insertando en el menisco y el haz inferior pterigoideo se está insertando en la fosita pterigoidea de la mandíbula. Y ahí tienen dos flechas, ¿no? Miren, en el espacio superior está una flecha horizontal. Quiere decir que ahí se va a producir desplazamiento, deslizamiento, traslación hacia adelante, ¿no? Y sobre el cóndilo mandibular hay una flecha que está como un semicírculo, ¿no? Ahí quiere decir que va a hacer rotación. Y si el cóndilo rota hacia adelante, el cuerpo de la mandíbula, miren, la flecha se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás. ¿Ve? Cómo se invierte el movimiento, ¿no? Y ahí están las dos articulaciones, la suprameniscal y la inframeniscal. Ahora, el menisco, ¿ya? Los polos, porque el menisco tiene caras, tiene bordes, tiene polos o extremos. Sus extremidades del menisco están unidas a los polos que tiene el cóndilo mandibular. Están tan unidas que por eso cuando el cóndilo mandibular se desplaza hacia adelante, siempre va a arrastrar al menisco. No lo puede dejar en la cavidad de la idea. ¿Por qué no lo va a dejar? Porque está atado, unido, pegado al menisco. Los polos del cóndilo están unidos a los extremos o a las extremidades del menisco. Por eso lo arrastra. ¿Ya? Y ahora veremos eso. Ahí está un video, nos va a llegar, seguramente nos va a mostrar el menisco. Me avisan. Ahí está el videito. Ya le va a hacer un corte, una línea punteada. Ahí está, y ahí estamos viendo el menisco. Miren, eso es el menisco. Ahí está el menisco, ¿eh? Incluso a veces, cuando ustedes que juegan fútbol, han debido decir, no voy a jugar porque estoy mal de los meniscos de mi rodilla. Porque en la rodilla también hay menisco. Ahí está. Su cara superior está muy bien. Sus bordes y sus extremidades. ¿Ves? Convexo de donde está tocando y hacia adelante cóncavo. En ese movimiento anterior de la mandíbula va a arrastrar siempre al menisco. Ahí está cómo lo arrastra. Mire, ve, lo jala. Ah, listo. Así que no olvidar. Al hacer ese movimiento, no está ahí va a jalar. Ahí está uno de ustedes como paciente. Muy bien. Seguiremos viendo. Ahora también hay un sistema ligamentoso, ¿no? El sistema ligamentoso está formado por la cápsula y los ligamentos, tanto principales como accesorios. Les va a llegar. Me avisan. Ahí en la imagen del lado derecho estamos viendo la cápsula. Esta es la cápsula. La cápsula no es más que una membrana fibroelástica que lo podemos ver en el lado izquierdo superior. Ahí está. Que en algunos textos dicen no, eso es un manguito fibroso. Otros es un tonel, ¿no? Un tonel así donde se hacen vinos, ¿no? Un tonel. Aquí nos dicen que eso tiene una forma de un cono, que tiene una base superior, que sería esta, y una base inferior. Esta base superior se inserta en el cigomático y en la raíz longitudinal del cigoma. Hacia adentro se inserta en la espina del esfenoide. Y hacia atrás se inserta en el labio anterior de la cisura de Glaser. Mientras que hacia abajo su base inferior se inserta en el cuello del cóndilo. Pero la parte posterior está más lejos que el revestimiento cartilaginoso del cóndilo, como podemos ver aquí, miren. La parte anterior está justo, digamos, donde termina la escotadura sigmoidea, mientras que la parte posterior está mucho más inferior. Ya. ¿Qué más? Podemos decir también que esta cápsula es bastante laxa. Laxa quiere decir como una liga. A eso se refiere laxo. O sea, quiere decir que esta cápsula se va a estirar, tanto que nos puede permitir abrir la boca bastante grande.
Además, nos dice también que esta cápsula está formada por dos tipos de fibras. Fibras largas, que son las que estamos viendo, porque van de hueso temporal a hueso mandibular. Y fibras cortas que van a ir de hueso temporal al menisco. Y otro tipo de fibras del menisco a la mandíbula. Esas son fibras profundas, pero cortas. ¿Ya? Las fibras largas son las más superficiales. ¿Qué más podemos ver? También podemos ver los ligamentos. ¿Ya? Esta cápsula está reforzada de ligamentos. Ligamentos que son principales y ligamentos accesorios. Nosotros aquí estamos viendo, les ha llegado el sistema ligamentoso. Me avisan. Sí, doctor, ya llegó. Bien, Se ve, doctor. muy bien, gracias. Entonces, en la imagen superior, redondeando con mi cursor, podemos ver el ligamento lateral externo, que es este, que es, digamos, el principal ligamento que va a reforzar a la cápsula y por lo tanto va a reforzar también a la articulación. Este ligamento lateral externo se va a insertar en el tubérculo cigomático y en el borde inferior del arco cigomático. Muy similar a la inserción de la cápsula porque son vecinas, ¿no? Y desde ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás y se va a insertar en la parte posterior externa del cuello del cono, a unos 10 o 12 milímetros por debajo la línea que separa el temporal de la mandíbula. ¿Ya? Mientras que el ligamento lateral interno no hay una imagen porque ese ligamento se dice que es un invento de los anatomistas, ¿no? Han encontrado una membranita y hace que se llame ligamento. Pero bueno, para otros sí existe y va desde la espina del esfenoides hasta la parte posterior interna del cuello del cono. ¿Ya? Pero más lejos o más abajo que la inserción del ligamento lateral, unos 4 centímetros por debajo o más abajo. También hay otros ligamentos que les decía son ligamentos accesorios, como podemos ver en esta imagen. En el lado izquierdo, ahí. ¿Qué ligamentos son esos? Por ejemplo, miren, esta es la fosa estiloides y hay un ligamento que está yendo al ángulo de la mandíbula. Entonces le decimos el ligamento estilomaxilar. Este ligamento estilomaxilar en realidad corresponde a una regresión aponeurótica o tendinosa de un haz muscular que le correspondía al músculo estilogloso. El músculo estilogloso tiene dos cabezas musculares. Una que viene de la fosa estiloides y otra que venía del ángulo de la mandíbula. Esa cabeza del ángulo de la mandíbula se ha convertido en ligamento estilomaxilar. Luego tenemos el otro, el ligamento esfenomaxilar, que ya conocemos, ¿no? El ligamento esfenomaxilar que corresponde al engrosamiento de la parte posterior de la aponeurosis interpterigoidea. ¿Ve? Es lo mismo. Y aquí nos falta un ligamento que se llama el ligamento pterigomaxilar. El ligamento pterigomaxilar se va a dirigir desde el gancho pterigoideo hasta, en su lectura seguramente van a leer el trígono retromolar. El trígono retromolar es una estructura que se describe por detrás del último molar inferior, aquí, donde estoy con mi cursor. Ahí hay detrás de la última muela hay una zona triangular, por eso se llama trígono retromolar. Ese ligamento viene desde el gancho pterigoideo hasta el labio interno de ese trígono retromolar. Y también lo hemos descrito ese ligamento cuando han ido cavidad bucal, cuando han hecho el triángulo para encontrar al nervio dentario inferior y al nervio lingual en la cara interna de las ramas ascendentes de la mandíbula. Pero también hay otro ligamento. Ustedes ven aquí en la imagen que están a colores, en la imagen inferior, aquí ven el ligamento posterior. ¿Ven? Este es el ligamento posterior. Y si vemos la imagen del lado izquierdo, vemos que ese ligamento posterior
tiene dos haces. Uno que es inferior y que se dirige hacia el cuello de la mandíbula. Y el otro que es superior, que se dirige al borde posterior del menisco. Todo ese ligamento, tanto al superior, al inferior y todo, se llama el ligamento posterior. ¿Ya? El ligamento posterior. Pero este ligamento posterior, les decía, tiene esta parte superior o este haz superior, que se llama el freno meniscal posterior. Este es el freno meniscal. Es muy importante estos dos ligamentos porque van a ayudar a que cuando el cóndilo, miren, por ejemplo, en este caso el cóndilo está por debajo del cóndilo temporal. Los dos cóndilos están a la misma altura. Entonces, alguien tiene que ayudar a que vuelva el menisco a su posición original. Y la mandíbula también. ¿Ve? Estos ligamentos son los que serían en parte responsables de que vuelvan a su lugar estas estructuras. En parte porque no son los únicos. Ahora también diremos que les va a llegar la sinovial. Me avisan. Como título, sinovial, líquidos, relaciones, inervaciones. Sí se ve, doctor. La membrana sinovial es una membrana que tapiza la superficie interna de la cápsula articular. Pero como ya hemos dividido en dos articulaciones, entonces esta va a tapizar la superficie interna de la articulación suprameniscal y de la articulación inframeniscal. La suprameniscal es la que tiene mayor capacidad, es la más, digamos, está cubierta en la superficie interna de la cápsula por esta membrana y esa membrana llamada sinovial no cubre las superficies articulares. Eso hay que poner un asterisco, no cubre. O sea que si no cubre la cara superior del cartílago, no cubre al cóndilo, no cubre a la cavidad global. Sí cubre la cara interna de la cápsula. Ahora, esta membrana sinovial va a producir un líquido viscoso, espeso, incoloro, se dice, ¿no? Inoloro, muy parecido a la clara de huevo, llamada el líquido sinovial. Ese líquido sinovial va a nutrir a estos cartílagos que no tenían vasos sanguíneos. Aparte de nutrir, va a traer elementos de defensa. ¿Ya? Y aparte de eso va a traer elementos de defensa, nutrición. Y aparte de eso va a lubricar a la articulación. Va a hacer que esas articulaciones no tengan ruido cuando se puedan mover. Por ejemplo, esas puertas antiguas, ¿no ve? De esas casas bien antiguas. Abrimos la puerta y suena, ¿no ve? Como película de terror. Eso no ocurre con nuestras articulaciones, gracias a este líquido sinovial. ¿Ya? La inervación del ATM está producida por el nervio aurículo temporal que vemos en la imagen del lado izquierdo. Ese nerviosito que está llegando al cóndilo mandibular es el nervio aurículo temporal. Ya hemos visto que esta es rama del nervio maxilar inferior. ¿Ve? Y sus relaciones, hay muy importante saber las relaciones del ATM porque la cara externa del ATM se va a relacionar con un espacio que está por delante del trago y por debajo del arco cigomático. Aquí les voy a mostrar, les va a llegar la imagen de esa niña que está abriendo la boca y me avisan para mostrarles el trago. Se ve, doctor. Aquí, esto es el trago. No es el trago de tomar bebida, ¿no? Es el trago, estructura anatómica, esto es. Entonces decimos la cara externa del ATM se va a relacionar con una zona que está por delante del trago aquí y por debajo del arco cigomático que está aquí. Ustedes palpen a ver por delante del arco cigomático, por delante del trago y por debajo del arco y muevan su mandíbula. ¿Qué sienten? ¿Qué han sentido? A ver. Siente cómo se mueve, doctor. Eso, otra vez están haciendo examen de ATM. ¿Ya ve? Examen de ATM. Muy bien. Mientras que las relaciones de la cara interna del ATM se va a relacionar con las estructuras que están en la región pterigomaxilar. Ustedes ya han estudiado cómo es el primer grupo de ramas colaterales de la maxilar interna, cómo es el nervio dentario inferior, el nervio lingual, el nervio cuerdo del tímpano, y etc. Todo eso ya hemos estudiado. La base
o la cara superior del ATM se va a relacionar con la base del cráneo. Y a través de la base del cráneo con el encéfalo. Esa relación es muy importante recordarse, porque ustedes han visto los box, el knockout que se produce en el box. Ese deporte box, ¿no ve? Sí, doctor. Y algunas veces se produce knockout, ¿no ve? Un golpe en la mandíbula y el contrario se cae y se desmaya. Es por esa relación que existe. El golpe que es dado en la mandíbula es transmitido por el cóndilo mandibular a la base del cráneo. Y ese golpe, como es tan fuerte, mueve bruscamente el encéfalo y ese movimiento hace como un cortocircuito pues, en el cerebro. Y al hacer un cortocircuito ya pues perdemos la conciencia. Eso es el knockout. Ya. ¿Qué más tenemos que aprender un poquito más antes que se me pase? Les va a llegar otra vez sistema ligamentoso y para que no me olviden de este tema que les quiero hablar. Me avisan. Sistema ligamentoso. Sí se ve, doctor. Ahora en la parte inferior estamos viendo los tres dibujitos, ¿no? Igualitos. Ustedes fíjense en este primer dibujo del lado izquierdo, cómo el cóndilo y el menisco están en la cavidad glenoidea. Quiere decir que esta boca está cerrada. Pero poco a poco se va abriendo la boca, que es el segundo dibujo, mira. Y el menisco se va desplazando junto con el cóndilo mandibular hacia abajo y hacia adelante. ¿Bien? Y en el tercer dibujo, miren, el menisco está por debajo del cóndilo temporal y por encima del cóndilo mandibular. Como una almohadilla están. Ahora, ¿puede volver a su posición normal? Normalmente, claro, porque aquí están los ligamentos, el ligamento posterior, el freno meniscal posterior, que les he dicho una vez, que están sanos. Entonces ahí no va a haber ningún ruido para cuando la mandíbula vuelva a su lugar, vuelva a la cavidad glenoidea. Pero ¿qué pasa si ustedes como odontólogos, como dentistas, colegas, me hacen abrir la boca mucho porque me quieren sacar una muela del juicio? Y a veces hasta su cabeza quieren meter a la boca, así somos los dentistas, ¿no? O queremos ver cómo limpiar esa caries, es una zona bien dificultosa. No, mi espejo no me permite ver bien, yo quiero mirar, quiero meter mi cabeza. ¿O qué pasa cuando agarro una manzana y quiero morder toda la mitad de la manzana, quiero quitarle? Muchas veces se rompen pues estos frenillos, estos frenos. Y entonces el menisco ya no puede volver a su posición normalmente. Como ya no puede volver a su posición normalmente, entonces hace un ruido, un chasquido así. ¿Por qué? Porque está siendo aplastado entre las dos superficies articulares de la mandíbula y del temporal. Es como cuando nosotros agarramos una pepa entre nuestros dos dedos, ¿no ve? Y aplastamos la pepa de naranja y la pepa sale un ruidito. Igualito le pasa al menisco. Entonces, esos son los que a veces escuchamos en las ATMs. Y de repente algunos de ustedes deben tener ese ruido. ¿Alguien tiene? Yo, doctor. Ya ve. Entonces ahora ya sabes qué te ha ocurrido. Puede haberte ocurrido ante la visita de un dentista, que a veces de repente cuando eras niño no te recuerdas, o puede haberte ocurrido cuando has querido morder algo, como una manzana, por ejemplo, algo grande, un pedazo grande querías. Entonces, hayas lesionado esos frenos. Y esa solución ya no es, digamos, con medicamentos. Solución, si tú quieres que te solucionen o quieres solucionar eso, pues tienes que derivarlo a un cirujano, a no ser que tú seas el cirujano maxilofacial y puedas solucionar eso. Pero la mayoría no quiere, ¿no? Ay, ¿para qué voy a ir al cirujano? Si hay ruido, ya me he acostumbrado. Pero esa es una lesión de ATM. Ya, seguimos. Ahora vámonos a la dinámica de ATM. Como ya sabemos la anatomía de forma general, vamos ahora a aprender cómo se va a mover nuestro ATM. La ATM tiene diferentes funciones, ¿no? Que ya sabemos que hemos practicado en lengua también. Deglución, masticación, fonación, expresión, compresión, etc. Pero para antes de entrar a hacer movimientos de ATM, nosotros tenemos que saber algunos conceptos. Y hay que comprender estos conceptos, que les va a llegar justo con el título de comprender.
Me avisan. Se ve, doctor. Sí, Ahí tienen una serie de conceptos y yo les voy a ir aclarando a qué se refieren. Por ejemplo, base fija y base móvil, ¿no? El primero. La base fija se refiere a la base del cráneo. En la base del cráneo no se va a mover, eso está pues una estructura inmóvil. Lo que sí se va a mover es la mandíbula, ¿no es cierto? Porque es el único hueso móvil. Eso es base móvil. Base móvil se refiere a la mandíbula, base fija a la base del cráneo. La topografía ósea es muy importante, porque ustedes saben que hemos descrito cavidad glenoidea, hemos descrito cóndilo mandibular, hemos descrito cóndilo temporal. Entonces, es muy importante saber esa topografía, conocer. Les he dicho que la cavidad glenoidea en sentido antero-posterior es bastante amplia, por eso el cóndilo mandibular puede hacer movimientos antero-posteriores amplios, pero lateralmente o transversalmente, la cavidad glenoidea es casi del mismo tamaño que el cóndilo mandibular. Por eso no podemos hacer movimientos de lateralidad bastante extensos. Si ustedes abren su boca, que es parte del movimiento antero-posterior, abren pues grande, pero si quieren mover lateralmente, es muy poquito lo que se puede mover. La presencia del menisco también hay que recordarla y hay que aplicar nuevamente. El menisco ha dividido a cada articulación en dos. En una articulación suprameniscal que va a hacer movimiento de deslizamiento o traslación. Y en una articulación inframeniscal que va a hacer movimiento de rotación. Es muy importante también recordarse que los tejidos, la cápsula articular y los ligamentos son bastante elásticos. Por eso podemos abrir nuestra boca bastante grande y no se lesionan estos tejidos porque se estiran como una liga, son laxos. Pero cuando abusamos, obviamente también lesionamos. La interdependencia de ATM y sistema dentario, hemos dicho, ¿no es cierto?, que hay una interdependencia directa. Cualquier modificación que haya en los dientes, va a haber modificaciones también o va a repercutir en la ATM. Y cualquier lesión que haya en ATM va a repercutir en las articulaciones o en la oclusión dentaria. Miren, las inserciones musculares también hay que tomarlos en cuenta porque los músculos elevadores de la mandíbula se insertan en la rama ascendente. Esos son músculos elevadores. Y los músculos que van a abrir o que van a ser depresores de la mandíbula se van a insertar en el cuerpo de la mandíbula. No es lo mismo músculo depresor donde se inserta y músculo elevador donde se inserta. Por lo tanto, si yo les digo el músculo temporal será depresor, si dicen sí, no han entendido lo que les estoy diciendo. Ahora, los músculos entre ellos se ayudan también, eso se llama sinergia muscular. Para que se produzca el movimiento, tiene que haber contracciones de varios grupos musculares. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir la boca, primero se contraen los músculos intrayoideos. ¿Para qué? Para poner fijo al hueso ioides. Una vez que está fijo el hueso ioides, recién actúa el segundo grupo muscular, que serían los músculos suprayoideos. Y recién puedo hacer la primera parte de la apertura bucal. Ya ven, mira cuántos músculos han actuado. Inicialmente dos músculos, dos grupos musculares. Entonces, sinergia muscular. Y el régimen alimentario es muy importante recordarse. Porque, por ejemplo, los bebés, su cavidad glenoidea y cóndilo temporal es plano. No existe cavidad glenoidea. Por eso fácilmente los bebés pueden hacer movimientos anteroposteriores o de ordeñe, que se llama. Ordeñan pues al biberón, ayudados por el músculo compresor de los labios. Cuando ustedes van a ver chupar un biberón a un bebé, van a ver que sus movimientos son anteroposteriores. Ojalá lo puedan ver ahora ya nomás, no cuando tengan sus hijitos. ¿Ya? Lo que nosotros hemos descrito, todo la ATM de ahora, es una ATM normal, lo que todos nosotros tenemos.
Pero poco a poco, cuando vamos perdiendo dientes, cuando vamos llegando, vamos a ser ancianitos, porque nuestros dientes también son prestados. Si bien los dientes no se caen por caries, se caen por problemas periodontales, lo que normalmente ataca a la persona mayor. Entonces nuestra ATM, nuestra morfología ósea, vuelve a ser como de un bebé. Poco a poco se va perdiendo la cavidad glenoidea. Poco a poco se va perdiendo el cóndilo temporal. Y por eso los ancianitos, a ver, se van a fijar en los viejitos que no tienen diente, cómo su mandíbula se ha proyectado hacia adelante. Y si le ven ustedes de perfil, su mentón parece que es bien puntiagudo. Se van a fijar. Entonces, hay que tomar varios aspectos, ¿ve? Para entender cómo va a funcionar la ATM. ¿Qué más debemos aprender? Les va a llegar dos títulos, dicen relación céntrica y oclusión céntrica. Los diferentes movimientos que hace nuestra ATM parten de estas dos posiciones. La relación céntrica se refiere al ATM, cuando el cóndilo mandibular ocupa la parte más posterior de la cavidad glenoidea, pero sin hacer presión en los tejidos retroauriculares o retroarticulares. Ya no tiene que hacer presión. Mientras que la oclusión céntrica se refiere a la pieza dentaria, a los arcos dentarios. Es cuando los dientes antagonistas tienen mayor número de contactos, con ligera contracción de los músculos elevadores. Pero esa contracción no tiene que ser tan fuerte, porque no tiene que causar presión en los tejidos de soporte que tiene nuestro diente. ¿Cuáles son nuestros tejidos de soporte? El ligamento periodontal y los huesos que lo soportan. ¿Ve? Entonces no se olviden, relación céntrica se refiere a la ATM. Oclusión céntrica se refiere a piezas dentarias. Así como está aquí en esta imagen, les ha llegado esos dos títulos, relación céntrica y oclusión céntrica. Sí, doctor. Aquí miren, los dientes están en contacto, ¿no es cierto? Tienen mayor número de contactos. ¿Cómo se ha producido eso? Ligera contracción de los músculos elevadores, pero que no causen tejidos de soporte. Este es el punto cero. De aquí parten todos los movimientos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que aprender? Tenemos que aprender guía condilia o trayectoria condilia, incisiva y molar. Y aquí les voy a mostrar. Las tres guías tienen que estar armónicos. Les va a llegar armonía. No ha llegado, doctor. Por ejemplo, miren, en los dos triángulos que hay en el lado izquierdo, el superior está representando al incisivo superior y el inferior, bueno, al incisivo inferior, ¿no es cierto? Pero el incisivo inferior está por detrás de los incisivos superiores, ¿no ve? Esa es una función normal. Entonces, para que nosotros podamos hacer un movimiento, el incisivo inferior debe resbalar por la cala palatina del superior, porque directamente no podríamos llevar sino nuestra mandíbula hacia adelante. Ese desplazamiento que el incisivo inferior tiene sobre la cara posterior o palatina del incisivo superior se llama guía o trayectoria incisiva. Lo mismo a nivel de molares, a nivel de las cúspides de las muelas inferiores y las premolares inferiores resbalan sobre las cúspides de los dientes superiores. Lo mismo ocurre entre el cóndilo mandibular y la vertiente posterior del cóndilo temporal. Miren aquí, por ejemplo. El cóndilo mandibular, para que se coloque por debajo del cóndilo temporal, tiene que resbalar esto. Ese desplazamiento que el cóndilo mandibular tiene sobre la vertiente posterior del cóndilo temporal, ¿ya?, que es hacia abajo y hacia adelante, se llama trayectoria o guía condilia. Y más o menos tiene una angulación de unos 30 a 40 grados. Los tres se producen simultáneamente. No puede producirse guía condilia solita, sino los tres. Por eso, armonía de guías. Una vez que sepamos todo esto bien, recién podemos hablar de estos movimientos mandibulares. Yo les voy a explicar un movimiento o dos. Y luego ya ustedes van a aplicar todo lo que van a leer. Les va a llegar el movimiento de descenso a ascenso. Me avisan.
Ya, miren, en esta imagen, en el lado derecho, en este es el cuadro amarillo superior derecho, vamos a ver que el movimiento de descenso tiene dos tiempos. Este es el primer tiempo. ¿Ya? ¿Qué se produce en el primer tiempo? En el primer tiempo, primero, tiene que contraerse los músculos infrayoideos. Una vez se ha contraído eso, ponen fijo al hueso yoides y luego van a actuar los músculos suprayoideos. ¿Cuáles suprayoideos? Va a actuar el músculo digástrico, va a actuar el músculo genioideo y va a actuar el músculo miloioideo. Y entonces esos músculos van a producir esta pequeña separación, más o menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros entre dientes. A eso lo llamamos pequeña apertura, que es el primer tiempo del movimiento de descenso. Estamos viendo que en los dientes hay una pequeña separación. ¿Qué está ocurriendo en la ATM? En la ATM está actuando la articulación inframeniscal. ¿Qué se produce en la articulación inframeniscal? Una rotación. El cóndilo ha empezado a rotar. Pero como que el cóndilo está funcionando por sus polos al menisco, entonces esa rotación está torciendo al menisco articular. Como estos músculos suprayoideos son bastante delgados, ya no pueden contraerse más. Entonces va a rotarse su contracción. A ver, un minutito. Ya, ahora sí otra vez. Les decía que en ATM estaba sufriendo una rotación, ¿no es cierto? Entonces ya la capacidad de contracción de sus músculos se acaba porque son músculos delgados en realidad. Entonces empieza la segunda fase, o el segundo tiempo, que sería el segundo cuadro amarillo superior. ¿Qué va a pasar? Se van a contraer los músculos pterigoideos externos simultáneamente. Y entonces va a empezar a trabajar la articulación suprameniscal, que estamos viendo en las tres imágenes inferiores, a colores que son, ¿no? En estas imágenes, donde el menisco tiene que colocarse por debajo del cóndilo temporal y colocarse por encima del cóndilo mandibular. Esto ha ocurrido ahora. ¿Qué va a ocurrir a nivel dentario? Miren, la separación a nivel dentario es más o menos de 4 a 5 centímetros. La apertura máxima se produce. Y si ustedes no tienen una regla, entonces pueden hacer 4 traveses de dedo. A ver, abran su boca grande y me dicen cuántos dedos pueden abrir. Tres. A ver, Dedos, doctor. a ver, entonces, si han abierto 4 traveses de dedo, se podría decir que tienen una apertura normal. ¿Lo ve? Ahora, el movimiento de ascenso es lo inverso. Tienen que hacer ustedes lo inverso. Se tienen que dejar de contraer los músculos pterigoideos externos, que son estos aquí. ¿Ya? Ahora van a empezar a actuar primero los haces horizontales y oblicuos del músculo temporal, porque tienen que llevar la mandíbula hacia atrás y hacia arriba. Una vez que han actuado esos haces musculares, van a actuar los músculos elevadores, volviendo a poner al cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea. Ese es el músculo del movimiento de descenso y ascenso. A ver, otro movimiento más les explicaré. Por ejemplo, en este movimiento de propulsión y retropulsión, cuando llevamos la mandíbula hacia adelante. En eso sí ya no tengo imágenes porque no puedo conseguir de ningún lado, pero sí tengo estas imágenes que corresponden al libro de anatomía dentaria, que ustedes lo van a llevar al año. ¿Qué tiene que pasar aquí? Si nosotros estamos en oclusión céntrica, no podríamos llevar la mandíbula directamente hacia adelante, porque los incisivos inferiores están chocando con los superiores. Entonces, primero tiene que haber contracción de los músculos suprayoideos y todo el proceso que ya hemos dicho hace rato. ¿Ve?
Pero si esos músculos superiores se contraen totalmente, entonces se va a producir el primer tiempo de la apertura. No queremos eso. Queremos que solamente baje un poquito la mandíbula y se dirija hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces hay una ligera contracción de esos músculos superiores con contracción simultánea de los músculos elevadores. Y los músculos elevadores no permite que nuestra boca se abra totalmente, no permite que entren al primer tiempo de apertura. Una vez que ya hemos hecho que nuestros dientes, borde con borde, incisivo inferior con incisivo superior, choquen borde con borde, recién pueden actuar nuestros músculos pterigoideos externos simultáneamente. Actúan y proyectan nuestra mandíbula hacia adelante, como está en la imagen derecha. ¿Bien? Porque si no actuaran nuestros músculos elevadores, entraríamos al movimiento de apertura bucal, lo cual no queremos, ¿no ve? Esa es la diferencia aquí en este movimiento. No solamente actúan los músculos suprayoideos, sino que simultáneamente actúan los músculos elevadores. Y recién nuestro músculo pterigoideo externo, para proyectar nuestra mandíbula hacia adelante. Más o menos esta distancia entre los incisivos inferiores y los superiores, cuando la mandíbula está proyectada hacia adelante en movimiento de propulsión, es de unos 5 milímetros. Ustedes pueden hacer en este momento. No se puede llevar mucho más. Son movimientos excepcionales que no utilizamos para hacer masticación. Tal vez para jugar nomás usamos. Otro movimiento que les puedo explicar, este movimiento de lateralidad, ¿no? Lateralidad derecha o centrífuga y lateralidad izquierda. Y cuando vuelve a su posición nomás, se llama lateralidad centrípeta. Les va a llegar la imagen y me avisan. Le llegó, doctor. Se ve, Ahí está, doctor. miren. ¿Cómo llevo al lado izquierdo derecho? En la imagen inferior a blanco y negro pueden ver. Uno de los músculos pterigoideos externos tiene que contraerse. Ya no se contraen los dos, los uno. Si se contrae mi músculo pterigoideo derecho, mi mandíbula se va a dirigir al lado izquierdo. ¿Qué va a pasar a nivel de la articulación? Por ejemplo, en esta imagen, miren. Uno de los cóndilos se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Ya? Gracias a la contracción de ese músculo que está en ese lado. Y mi cóndilo contralateral se va a dirigir al revés, hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. ¿Quién lo va a llevar a esa posición? Los haces posteriores horizontales del músculo temporal. Así se produce el movimiento de lateralidad. Y para entender mejor esto les voy a mostrar unos videos, unos 3 videitos, y vamos a ver eso. Me avisan cuando llegue el movimiento de apertura y cierre, dice. Se ve, doctor. Ahí está el video, van a ver cómo se produce ese movimiento. Ahí está en relación céntrica y en oclusión céntrica. De ahí parte, ese es el punto. Me está mostrando oclusión céntrica. Bien contactados, mira, hartos puntos de contacto. Ahí está, nos está mostrando también el cóndilo. Ahí, miren cómo el cóndilo, ahí está con su flechita en el recuadro, nos ha mostrado una flechita aquí. Este es el primer tiempo. ¿Ve? 12 milímetros abierto. Primer tiempo de la apertura. ¿Qué ha actuado? Ha actuado la articulación inframeniscal. Está ahora la articulación suprameniscal, gran apertura. Segundo tiempo. Vean. Bien. ¿Cuánto? A ver, según este video. 40 a 50 milímetros. Gran apertura. ¿Qué articulación ha actuado? La suprameniscal. Ahora tiene que retornar a su lugar. Bien. Ajá. Listo. Todo lo contrario. ¿No ve? Eso es el resumen de todo lo que ustedes van a ver de apertura y cierre. Ahora vamos a movimiento de rotusión y lateralidad. Propulsión y lateralidad. Me avisan cuando les llegue. Ya, ahí va el video.
Un poquito de propulsión, ya, un poquito de propulsión nos va a mostrar y luego lateralidad. Propulsión quiere decir que la mandíbula tiene que dirigir hacia adelante, ¿no? Tiene que sobrepasar la mandíbula inferior a la mandíbula superior. Otra vez, ¿no? Nos está mostrando desde el punto cero. Función céntrica y relación céntrica. Ahí está. Donde ven los incisivos va a ser trayectoria incisiva. Eso es la trayectoria incisiva. Para producir ese movimiento de propulsión tiene que hacer trayectoria incisiva, simultáneamente trayectoria condilla, trayectoria molar también. Desde ahí ya lo puede proyectar a propulsión. Ahorita está borde a borde. De ahí todavía puede proyectarlo un poco más. Tiene que contraerse los dos pterigoideos externos. Ahora nos va a mostrar, después de esto, el movimiento de lateralidad. Propulsión ya nos ha mostrado, solo faltaba la contracción de los pterigoideos, ¿no? Para que la mandíbula inferior sobrepase al superior. Ahora lateralidad. Uno de los cónicos tiene que dirigirse, habíamos dicho, hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Ahí está. A ver. Miren, lo que pasa en ATM y lo que pasa en arco dentario, o superficie dentaria. A ver, movimientos excepcionales, ¿no? No siempre hacemos esto. Y obviamente su retorno, ¿no? Su posición natural. Ya. Y ahora les mostraré el movimiento que se denomina de circunducción, que les va a llegar en este momento. Se ve, doctor. Ahí está el movimiento de circunducción. Una imagen incluso, como un escudo se forma. Porque la circunducción es la suma de todos los movimientos. Entonces, como un escudo se forma, a nivel de los incisivos superiores hasta el mentón. ¿Ve? Un escudo. ¿Listo? ¿Qué más? Creo que no hay nada más. ¿Listo? Eso es ATM. Espero que les haya gustado. Espero que lean. Es un tema que se usa bastante en nuestra profesión. Al hacer prótesis les van a enseñar y van a aplicar también esto. Y van a tener también los cuidados que ya hemos dicho, ¿no? Porque si hacemos abrir mucho la boca, ya saben lo que va a pasar. ¿Hay alguna preguntita? Ya, entonces nos estaríamos viendo el día, no sé si con ustedes el martes, nos veremos todavía, nos vamos a reunir en cátedra y les vamos a avisar. Buen fin de semana, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta Gracias, luego, doctor. muchas Gracias, doctor. gracias. Hasta luego.